Bien, vamos a ver en esta quinta unidad nuestros planos de fabricación y planos de montaje. Lo que nosotros hemos visto corresponde principalmente a un plano de manera general. Lo que hemos visto de manera preliminar han sido los tipos de proyectos, de cómo se configuran las estructuras, tratar de diferenciar el tipo de comportamiento que van a tener, las características, los requisitos, y de esa manera no solamente poder revisar un plano, sino poder interpretar cómo se está configurando, cómo se está constituyendo el proyecto en sí. Y hemos visto también que la característica de una lámina, o para poder entender el proyecto, no solamente lo vamos a hacer revisando una sola lámina, sino que muchas veces vamos a tener que eh, acudir a los detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, se estructura la mayoría de proyectos en una vista general en planta, en donde se ubica muchas veces en función de también los niveles que pueda presentar el proyecto, se especifican los detalles de manera general. Nunca se detalla o nunca se especifica los pormenores. Siempre se generan cortes, detalles, vistas y que dependiendo de la magnitud del proyecto, obviamente, pues vamos a tener una cierta cantidad de láminas, ¿no? Entonces, esos planos, ¿de qué tipo de planos serán? ¿Planos de montaje, planos de fabricación o planos generales? ¿Qué opinan, señores, de los planos que nosotros hemos venido viendo, de los casos que nosotros tenemos como material? Muy bien, en el chat Lisbeth, o bueno, Juan nos dice planos generales y Lisbeth nos dice planos de montaje. Jorge también nos dice planos de montaje. Ronald, Gustavo, planos de montaje. Bien, el día de hoy justamente vamos a especificar estos detalles. Bien, recuerden que si bien es cierto, las estructuras metálicas corresponden a un sistema estructural y a un sistema constructivo también específico, hay muchos conceptos o pasos y procedimientos elementales que se van a repetir en función de criterios y conceptos generales, bien, como por ejemplo las especificaciones técnicas y especificaciones generales, o la configuración, por ejemplo, de la lámina, ¿no? Toda lámina tiene una vista en planta general, en donde vamos a poder ubicar todos los elementos que tiene nuestro proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver estos detalles. Lo que ustedes tienen en pantalla es un plano de fabricación o montaje. ¿Qué podrían ustedes decir del plano solamente con las vistas que nosotros tenemos? Muy bien, es un plano de tuberías metálicas, un plano de fabricación. Roy, ¿por qué aseguras que es un plano de fabricación? ¿Cuál sería el criterio principal o básico para diferenciarlo de otro plano, por ejemplo, general o de un plano de montaje? ¿Cuál sería la característica principal? Muy bien, y a Roy, como Roy tiene un poquito de cancha, ya lo reconoció al toque. Hay una característica principal, ¿bien? Y esto también va a diferenciar algunos proyectos, ¿sí? Recuerden que todo proyecto obviamente tiene sus características. Em, con esto se quiere decir entonces que los proyectos, no todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos van a ser iguales. Bien, sin embargo, de la lámina que estamos visualizando en pantalla, ¿no? Como ya mencionó su compañero, entonces, una de las características principales para definir que un plano es de fabricación es principalmente porque nos indican eh, de manera específica todos los elementos que se van a utilizar. ¿Ok? Muy bien. No, no solamente eso, recuerden que, por ejemplo, esto se puede hacer una lámina específicamente para cada elemento.
estructural o no estructural. Entonces va a haber proyectos en los que va a ser necesario detallar la fabricación y va a haber proyectos de repente mucho más sencillos en los que todo el montaje directo se hace en campo, se hace en obra. Justamente había una consulta por el tipo de recortes que se hacía, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho de la complejidad del proyecto, depende mucho de los tipos de materiales que se van a utilizar, depende mucho de para qué se está construyendo, con qué finalidad, qué uso va a tener y qué magnitud va a tener mi proyecto. Bien, no en todos los proyectos es necesario un plano de fabricación. En algunos casos, como les indicaba, va a ser el montaje directamente porque de repente es una estructura menor, una estructura pequeña, una estructura que no considera, por ejemplo, las conexiones complejas, ¿no? Entonces no va a requerir de mucho detalle específicamente en función de la fabricación de algunos elementos. Sin embargo, hay otros proyectos como las naves industriales, los almacenes en mina y otro tipo de estructura metálica que, por ejemplo, considera las conexiones complejas. Entonces, para poder realizar la construcción, el montaje, va a ser necesario detallar estas características. Poder elaborar, por ejemplo, los huecos para los pernos, los montajes, las planchas o placas que se van a utilizar para unir los elementos, tenerlas listas, el tipo de soldadura también que se va a emplear. Todo este detalle es una característica de un proceso constructivo no convencional. Entonces es importante que se logre definir con las mayores características explícitas en el plano. Nos va a ayudar al procedimiento constructivo, va a realizar o nos va a generar que podamos nosotros realizar el procedimiento adecuadamente, ¿no? Bien, entonces en pantalla también tenemos otro detalle. Bien, otro plano, en este caso también de fabricación, en donde ustedes pueden observar, siempre vamos a tener nuestra lista específica de materiales. Ahora yo les hago una consulta porque de lo que hemos visto solamente hemos visto láminas. Este detalle para la fabricación también se especificará en la memoria de cálculo. Recuerdan que para la lectura, o recuerden que para la lectura de un plano, la interpretación, no solamente se consulta una sola lámina, ¿no? Es para entender o interpretar adecuadamente todo el proyecto, debemos verificar todas las láminas, debemos verificar todos los pormenores y detalles del proyecto. Bien, uno de los elementos que puede ser parte entonces también de nuestro expediente y nuestro diseño es justamente también la memoria de cálculo. Estas características y detalles respecto a los materiales se considerarán dentro de mi memoria de cálculo o necesariamente solamente, o mejor dicho, solamente se expresan en una lámina de fabricación con estos detalles. Y hola, hola, sí estoy acá, les estaba consultando. La característica para nuestros proyectos se debe definir de acuerdo a lo que nos indica la norma de manera completa en los planos, en las láminas. Quiere decir que nosotros revisando los planos deberíamos tener la información necesaria para poder ejecutar adecuadamente el procedimiento constructivo. Bien, entonces la memoria de cálculo básicamente nos habla de las consideraciones del proceso de diseño y todos los detalles normativos que nosotros hemos considerado para diseñar.
No solamente los elementos para la estructura en general, sino también recuerden que se hace el diseño, por ejemplo, para las conexiones. Entonces, todos estos procedimientos deberían ir especificados en la memoria. Sin embargo, para efectos de procedimiento constructivo, ¿sí? Al momento de realizar nosotros el montaje, debemos entonces tener los detalles completos en las láminas. ¿Se está escuchando bien, señores? Confirmen, por favor. En el chat están indicando por ahí que no se escucha bien. Hola, hola. Ahí está. Listo, gracias. Si hay algún inconveniente con el audio, igual, por favor, hacen, hacen saber si hay algún problemita. Listo, listo. Gracias, gracias. Avisen, por favor, avisen. Muy bien. Entonces, nuestro plano de montaje, ¿qué características debería tener? Podemos tener, por ejemplo, ya no los materiales para fabricación de algunos elementos, sino, por ejemplo, los detalles respecto a, aunque no sé si se ve un poco borroso de repente, sí, por ejemplo, los detalles para los pernos, tuercas, arandelas, contratuercas que se van a utilizar al momento de unir ya los elementos. Bien, asimismo, hay algunos detalles. Por ejemplo, cuando tenemos un sistema, vamos a la pantalla negra, a ver, permítanme. A ver, permítanme por aquí. Listo, ¿se está visualizando la pantalla negra? Listo, excelente. Bien, entonces veamos por aquí. Bien, para el procedimiento constructivo de un pórtico, por ejemplo, en concreto, y bueno, está bien. Muy bien, entonces, para el procedimiento constructivo de este pórtico, bien, por ejemplo, si es de concreto, sigue un orden específico. ¿Cuál sería ese orden? ¿Qué empiezo a construir primero? Asumiendo que ya tengo mi cimentación, ¿no? O sea, asumiendo que mi cimentación ya está completa. ¿Cuál es el procedimiento constructivo? ¿Cuál es el orden de los trabajos? ¿Cuál es el orden de las actividades para poder construir adecuadamente este pórtico? Ya, veámoslo a ver, porque todavía por ahí están comentando del tema de la cimentación. Obviamente, después de haber construido la cimentación, vamos a poner por acá, considerar un par de zapatas, ¿no? El primer o los primeros elementos en construir serían justamente mis zapatas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos detalles ya corresponden directamente a nuestro procedimiento constructivo. Bien, ¿qué sigue entonces? Por ahí comentaban columnas y zapatas, dice Jorge. Bien, después de nuestras zapatas, nosotros ya empezamos entonces a construir nuestras columnas, ¿no? Y las columnas tienen el procedimiento o el proceso de vaciado en una sola vez, ¿no? Un vaciado monolítico. Entonces nuestros segundos elementos
Segundo elemento serían las columnas. Bien, y por último, en el caso del pórtico solamente, nuestras vigas. Bien, en el caso del concreto, señores, se podrá construir primero una columna, luego una viga y después la otra columna. Recuerden que acá no está funcionando ningún elemento arriostrado o confinado, solamente nuestros elementos de pórtico, columna, viga, columna. Ya, en el caso del concreto, específicamente, la limitación justamente está en el material, ¿no? En el cemento y la preparación. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos el mismo caso, pero ahora con estructura metálica? Ahora tenemos el mismo caso, pero con estructura metálica. Entonces vamos a poner por acá el pórtico. Sí, pero ahora de estructura metálica. El procedimiento constructivo, bueno, obviamente también considerando que nuestra cimentación y anclajes ya están completos también. Bien, ya están completos. Aquí se podrá este paso, o sea, podremos considerar primero una columna, por ejemplo, luego el montaje de vigas y luego el montaje de algunos elementos verticales. Ya, bueno, en el caso de un pórtico solo de repente, ¿no? La complicación sería, o digamos, no sería tan visible si el procedimiento es correcto o no, pero cuando ya hablamos de un sistema, entonces podría influir. ¿Y esto por qué lo estamos comentando? Porque justamente es una característica del procedimiento o el sistema constructivo, el orden de las actividades. Justamente es una de las facilidades que nos brinda la estructura metálica. El montaje puede ser, por ejemplo, con la utilización de algunos elementos. Acá no tenemos el limitante de que, por ejemplo, si hacemos la construcción primero de la viga y después de la columna o la ubicación y el montaje, vamos a tener algún inconveniente en la conexión, porque en algunos casos vamos a tener soldadura y en algunos casos vamos a tener los pernos, ¿no? Los pernos, las cartelas, las planchas o placas también. Entonces no vamos a tener ese inconveniente. Sin embargo, cuando estamos hablando de un sistema, cuando estamos hablando ya de varios elementos, como por ejemplo en un tijeral, ¿sí? En algunos casos vamos a tener montaje directo, es decir, en la obra vamos a eh, ir elaborando nuestros elementos. A ver, permítame. Vamos a ir elaborando directamente los elementos que van a constituir nuestra estructura. Y en algunos otros casos va a ser necesario la fabricación antes del montaje. Bien, en el caso del montaje directo,
Entonces vamos a obtener un plano, ¿sí? Un plano directamente, montaje, más los detalles. Pero en algunos casos vamos a obtener la fabricación más el montaje. ¿Cuándo será necesario entonces especificar nuestra fabricación de los elementos? En el caso de nuestro tijeral, ¿cuándo acudimos a nuestra fabricación, señores? Estructuras complejas, muy bien en el chat por ahí, Lisbeth nos dice cuando hay elementos que no son uniformes. Muy bien, estructuras complejas, conexiones complejas, ¿sí? Perfiles compuestos. ¿En qué otro caso vamos a utilizar entonces el detalle de la fabricación? Correcto. Miren, siempre que vamos a tener, por ejemplo, el tema del anclaje, vamos a encontrar el detalle de cómo se va a dejar el anclaje. Entonces acá, por lo general, siempre todo esto se detalla en una sola lámina. Lámina o plano, ¿no? Siempre y cuando entonces nuestra estructura sea compleja, ¿no? O sea, si la característica es compleja, vamos a tener varios anclajes que pueden variar su forma, que pueden variar de repente los pernos, los diámetros, la disposición de los pernos. Entonces vamos a tener que detallar de manera completa cómo se van a obtener todos estos elementos, cómo se van a fabricar, cómo se van a montar. Entonces van a ser un detalle específico para ello. Dependen mucho también entonces de su arquitectura. Bien, entonces aquí no es que se va a cumplir una norma que para todos los proyectos vamos a tener fabricación, para todos los elementos vamos a tener, por ejemplo, los mismos detalles. No, van a depender siempre del tipo de proyecto, ¿no? Bien, por ejemplo, acá tenemos otro caso. ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? Hola, hola. Bien, entonces en pantalla tenemos otra estructura en donde se considera el detalle para el montaje, ¿no? Los planos de montaje son mucho más sencillos, pero también vamos a acudir al detalle
por ejemplo, de verificar eh, cómo se unen o cómo se conectan ciertos elementos. Justamente en la unidad anterior hemos visto las conexiones, ¿bien? Y los planos de montaje, por ejemplo, nosotros hemos visto dentro de nuestro material que nos sirven justamente para ver los tipos de conexiones. Y hemos acudido o vamos a tener que acudir a visualizar e interpretar adecuadamente, por ejemplo, los isométricos, ¿no? Eso nos va a ayudar a poder identificar correctamente cómo se va a realizar la conexión. Bien, a ver, justo que creo que lo tengo por aquí en la lámina. Bien, justamente miren, del plano de conexiones que hemos compartido desde la primera unidad, corresponde a nuestros planos de montaje. Nos permiten identificar, bien, adecuadamente todos los detalles de dónde se van a ubicar nuestras placas, dónde vamos a ubicar o cómo se van a disponer los elementos. Todos estos detalles nos permiten justamente realizar el procedimiento constructivo de montaje de una manera correcta. Muy bien, entonces esta ya es nuestra quinta y última unidad de aprendizaje. Es la lectura e interpretación de planos de fabricación y de montaje. Básicamente a identificar algunas características específicas, sobre todo para lo de fabricación, que supone un concepto nuevo. Para nuestro montaje también vamos a ver algunas especificaciones y características básicas. Bien, entonces lo importante de visualizar el plano y poder realizar una lectura y una interpretación correcta es identificar siempre el contenido. Bien, tratar de ubicar entonces de qué tipo de estructura se está detallando en el mismo, ¿no? Una de las características importantes para la fabricación van a ser justamente nuestra lista de materiales, detallada específicamente, con sus características y algunas, por ejemplo, observaciones. Bien, esto es totalmente distinto, por si acaso, a nuestro plano de o nuestro cuadro de especificaciones técnicas. Bien, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que las especificaciones técnicas. Bien, lo que nos indica, por ejemplo, la norma para nuestro cuadrito de especificaciones técnicas son justamente todas las consideraciones del diseño, ¿sí? Y las principales características de los materiales. Sin embargo, lo que nosotros tenemos acá en este listado de componentes o listado de material, ¿sí? Corresponde ya a el detalle específico, el detalle específico para la fabricación. Bien, es decir, nuestras especificaciones técnicas vendrían a ser datos generales del tipo, por ejemplo, de acero que se está utilizando, el porcentaje de acuerdo a la norma, por ejemplo, eh, de la combinación, el grado del acero. Bien, pero en nuestro plano o lámina de fabricación, estos detalles son específicos para cada uno de los elementos que se va a considerar para constituir, por ejemplo, las columnas, vigas o los materiales que se van a fabricar, ¿no? Bien, entonces vamos revisando algunas diferencias entre los planos de fabricación
y los planos de diseño que nosotros hemos visto. Para interpretar nuestra memoria de cálculo, vamos a acudir a nuestro plano general, nuestro plano de diseño. En él se van a identificar todas las características respecto al diseño, respecto a los elementos estructurales, elementos no estructurales, respecto a los detalles, entonces. ¿Cuál puede ser entonces nuestro plano de diseño? En el plano de planta general se pueden definir las principales características del diseño. Bien, la planta general y algunos detalles, porque recuerden que no todo lo vamos a poder plasmar en un plano de planta. Bien, a ver, no sé si lo tengo aquí, permítame para abrir el programa. Bien, entonces, en el caso, por ejemplo, de este tipo de estructuras, no nos basta con visualizar la especificación entonces o de nuestra vista en planta solamente, sino que vamos a tener que acudir a otros elementos, otras vistas, algunos cortes, algunos detalles. Pero básicamente con estas vistas se puede entonces determinar de manera correcta todo el diseño, bien, todas las características que se exponen en la memoria de cálculo se pueden corroborar, digamos, directamente en esta vista, ¿no? En nuestra vista en planta general y algunos detalles específicos. Bien, entonces, en algunos casos también vamos a ver los elementos, como hemos visto también en este programa, por ejemplo, que los elementos se representan muchas veces, a ver, se representan solamente con una sola línea, ¿no? Para efectos de visualizar, por ejemplo, ahí está, de visualizar nuestra estructura de manera general, no se grafica, por ejemplo, totalmente el detalle así con el espesor, por ejemplo, de los perfiles, ¿no? No se detalla esta característica, solamente se visualiza con líneas para poder interpretarlo. Entonces, vamos a rotar esto por aquí. Bien, entonces miren, de esta manera se representa entonces la estructura de manera básica, a fin de que nos permita entender, nos permite interpretar adecuadamente el diseño, ¿no? Bien, entonces volvamos a la lámina. Muy bien, entonces a eso se refiere justamente nuestro plano de diseño y es una de las principales diferencias con el plano de fabricación. Bien, en el plano de fabricación ya van los detalles específicos. Bien, por ejemplo, en el caso que tengamos perfiles no estandarizados, bien, nosotros debemos indicar todas las características fundamentales, a diferencia de cómo yo represento, por ejemplo, mi estructura, ¿no? De la misma imagen que tenemos acá, por ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, el elemento que estoy resaltando de rojo, no sé si se ve, vamos a ponerlo un poquito más grueso, ¿sí? En algunos casos, como lo hemos visto también, no se especifica todo el espesor, ¿no? Sino solamente en la parte intermedia se grafica el detalle. Sin embargo, esto no ocurre en el plano de fabricación. A ver, si se está entendiendo, señores, esta parte, la diferencia justamente está en mi vista en planta, por ejemplo, vamos a poner por aquí la cobertura. Yo puedo representar mi vista en planta de una cobertura de esta manera.
Bien, sí se aprecia, ¿verdad? Bien, entonces el detalle, por ejemplo, de mis perfiles, yo los puedo solamente representar en una parte. ¿Sí recuerdan los casos que hemos revisado con esta característica? Bien, entonces esto corresponde al detalle, vamos a escribirlo por acá, detalle del perfil. La sección transversal o en algunos casos la vista 3D, ¿no? No se representa de manera completa, pero ¿esto para qué caso? Para nuestro plano o nuestro plano general, ¿no? Nuestra vista en planta. Bien, esa característica entonces nos permitía nuestro plano en planta. Esto no se repite, señores, en un plano de fabricación. ¿Cómo debemos representar en el plano de fabricación? Si yo tengo una vista en planta, entonces debo representar correctamente los elementos. Si tengo, por ejemplo, perfiles, debo de graficar sus dimensiones totalmente. Por acá. Sí, supongamos que tengo por aquí una perfil tipo W. Eso se vería así. Y puedo graficar entonces con línea punteada. Vamos a tratar de hacerlo. Uy, quedó un poquito. A ver, listo. ¿Te los entiende, señores, la idea? Uy, ahí está. Bien, entonces en nuestro caso del plano de fabricación, los detalles van completos. O las vistas, mejor para que se entienda. Bien, dicho de una manera más sencilla, la representación entonces de los perfiles es la representación es completa.
Bien, esta es una característica importantísima y una de las principales diferencias entonces. Bien, en el plano de fabricación no podemos asumir estos detalles como lo hacíamos, por ejemplo, en una vista en planta, ¿no? Si es más complejo el elemento, entonces en un plano de fabricación tendríamos que detallar, como por ejemplo acá hemos extraído solamente un marco, ¿no? Vamos a ponerlo con color. Bien, les voy a compartir la captura igual. ¿Se escucha? Hola, hola. Muy bien, les comparto la captura. Bien, entonces esa característica es importantísima para nuestro, a ver. Bien, listo. Ya tiene la captura en el grupo. Bien, entonces, no quiere decir que en nuestro plano de fabricación no vamos a hacer uso de nuestras vistas. Vamos a representar también algunos elementos con su vista en planta, su vista de frente, algunos cortes también. Vamos a utilizar estos elementos, incluyendo los isométricos. Los vamos a utilizar en ambos casos. Bien, pero por ejemplo, en el caso de la fabricación tenemos que ser mucho más específicos. Bien. Esa sería una de las características. Bien, entonces en planta y elevación los perfiles se van a acotar también desde sus ejes y los sistemas coordenados que de repente apliquen para el tipo de proyecto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los proyectos mineros en donde se utiliza otro tipo de referencias. Bien, respecto a las unidades, también lo vamos a detallar en un momento. Y respecto a las dimensiones y características, principalmente para las conexiones, las placas o los empalmes, por ejemplo, en el tipo de columnas, en algunos elementos tipo cercha o enrejados, también entonces tienen que ser detalladas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema de los recortes que había en algún caso en la consulta, se tiene que especificar, ¿no? Acá sí se ven los detalles, medidas. Bien, entonces, por ejemplo, de un proyecto que nosotros tengamos, se puede elaborar el detalle, guiándonos principalmente de las características o especificaciones técnicas, especificaciones generales y nuestro plano de diseño. Nosotros podemos elaborar el plano de fabricación a detalle, sobre todo cuando se necesite o se necesita para el procedimiento constructivo. Bien, entonces los planos de fabricación normalmente nos detallan estas características y nos sirven justamente para el procedimiento constructivo. Y como les decía, nosotros podemos deducir de un plano de diseño y su memoria de cálculo, sus especificaciones técnicas, sus especificaciones generales. Nosotros podemos construir el plano de fabricación después de tener adecuadamente el plano de diseño, ¿no? Bien, entonces aquí está la característica que les mencionaba. Para los planos entonces de fabricación, las piezas se grafican completas. Acá ya no podemos hacer la representación como por ejemplo en las coberturas grandes, donde teníamos la característica de poder resumir estos detalles
a efectos de que nuestro plano se vea mucho más limpio, a efectos de que solamente nos permite interpretar. Acá no. Acá la característica es que los dibujos tienen que ser completos. Si vamos a graficar un perfil, entonces ese perfil tiene que tener todos sus detalles, si va a haber varias vistas, tiene que tener entonces las especificaciones, bien, medidas, cotas, todos los detalles. Bien, entonces como ustedes ven en la imagen, igual se está acudiendo a utilizar entonces las vistas, ¿no? Acudimos, acá estamos hablando, por ejemplo, de un corte, del corte que tenemos por aquí. Entonces, de igual manera, vamos a acudir a las vistas, vista en planta, vista en elevación, vista en corte o distintos cortes y detalles también. Sin embargo, no se puede entonces resumir acá, por ejemplo, eh, o reducir alguna parte de nuestro perfil, ¿no? Bien, una característica principal e importante de los planos de fabricación justamente es la lista de materiales. Bien, en él se especifican también los detalles y pormenores para cada uno de los materiales. Por ejemplo, las notas de las soldaduras, los diferentes diámetros que se van a utilizar, las características de los agujeros y algunas observaciones, ¿no?, que se necesitan, por ejemplo, para los materiales. Respecto a la soldadura, por ejemplo, no comentamos, pero se puede realizar dentro de los tipos de soldadura algunas preparaciones con los elementos precalentados. Entonces, todas estas características van en nuestro cuadrito de lista de materiales. Si hay algunos elementos que necesitan un procedimiento especial, todo ello se detalla en este cuadrito. ¿Sí? Justamente adicional a las características básicas como el material, el grado del acero, su peso, ¿sí? Se puede identificar, por ejemplo, incluso el tipo de marca que se va a utilizar y las observaciones o notas necesarias que nos permitan entonces eh, ejecutar adecuadamente nuestro procedimiento constructivo. Bien, respecto a las vistas, también como hemos mencionado, se van a utilizar de igual manera acá nuestras vistas. Bien, esto no varía, lo que varía es lo que se está representando. Esto de igual manera nos va a ayudar a definir correctamente o de una manera clara nuestro detalle, ¿no?, para la fabricación. Bien, respecto a las unidades, básicamente se trabaja con estas dos unidades. Bien, ¿dónde vamos a utilizar, por ejemplo, las unidades americanas de pulgadas? Por ejemplo, al identificar algunos perfiles, algunas características, pero para el resto de detalles, medidas y lo que nosotros querramos representar, vamos a acudir a utilizar entonces nuestra representación en centímetros o en milímetros. Bien, por ejemplo, para el caso de los pernos, los detalles para los agujeros, o los detalles en los anclajes, los espesores en algunas planchas, placas, vamos a tener que utilizar entonces nuestra medida más pequeña. Bien, entonces las unidades con las que se van a utilizar con las que se van a trabajar los detalles son los centímetros y el milímetro. Bien, a efectos, como les indicaba, de eh, algunas características, principalmente para nuestros elementos ya preestablecidos, nosotros vamos a utilizar acá las pulgadas.
Bien, por ejemplo, para nuestros perfiles, perfil rectangular, ya directamente en pulgadas, ¿no? O por ejemplo, para algunos agujeros, bien, también, por ejemplo, para el tipo de perforación que se va a realizar, también puede estar dado en pulgadas. Pero para el resto de representación sí vamos a utilizar entonces los milímetros y los centímetros. Bien, aunque más que los detalles de perforación que también se pueden especificar en milímetros, básicamente para los perfiles, ¿no? Dado que también estos perfiles ya vienen así configurados con esta notación, ¿no? Los perfiles, los ángulos, los vamos a encontrar con estas características. Entonces, eh, también recuerden que no solamente para este tipo de proyectos, sino para cualquier tipo de proyecto, siempre se busca una compatibilidad entre los materiales que se proyectan en el diseño y la oferta. Siempre, siempre. Esto va a ocurrir no solamente para los proyectos en estructura metálica, sino en las consideraciones que se tengan para los proyectos en general. Desde que uno considere diseñar ya un proyecto, tiene que eh, cerciorarse de qué tipo de materiales están a disposición en el mercado. Bien, para tener en cuenta sus detalles, para tener en cuenta sus medidas, para tener en cuenta sus especificaciones, entonces. El grado de acero con el que vamos a encontrar los perfiles, las medidas, el peso. ¿Sí? ¿Y esto dónde se consigue? De manera sencilla, por el tipo de marca, el elemento, se puede consultar las distintas fichas técnicas. En algunos casos, directamente las páginas suben estas fichas eh, o las principales marcas comparten esta información, ¿no? De manera gratuita en su misma página web. Eso es de gran ayuda para poder representar adecuadamente. Bien, aquí está respecto a la presentación. Sí se está escuchando bien, ¿verdad? Respecto a al formato de presentación para nuestra fabricación, entonces estos detalles, el formato específico de presentación considera entonces nuestro cajetín en la parte inferior derecha. Bien, a esto se refiere al membrete. Bien, esto no es una regla tampoco, pero es un orden entonces que nos permite identificar. Siempre, por lo general, en la parte derecha, también por el tipo de doblez, ¿no? Que digamos, nos permite entonces una lectura más adecuada, ¿no? Este es un estándar ya para algunos planos, algunas láminas. Bien, y ahora sí vamos a hablar de los distintos softwares que en este caso nos permiten justamente el detallado de los anclajes, de la fabricación, justamente lo que veíamos en la parte inicial y preliminar de ingreso a la sesión de hoy, justamente estábamos visualizando este programa, ¿no? Como han visto que ya nos permite justamente graficar con gran facilidad los detalles para un sólido, ¿no? Un sólido, un elemento, un perfil, una pieza metálica, mecánica, que nos va a ayudar entonces con el detallado para el proceso constructivo. Bien, pero ya también hemos conversado de otros tipos de software que nos sirven para el diseño. Específicamente, por ejemplo, el que yo les había mostrado solamente detalla la característica del diseño, ¿no?
Bien, acá por ejemplo yo no puedo realizar el detalle de las conexiones, yo no las puedo realizar acá. Bien, sin embargo, como este tipo de proyecto es un proyecto que va a considerar las conexiones simples, entonces no hay mucha complicación, digamos, para diseñarlo, ¿no? Para especificar los detalles, por ejemplo, en uniones de soldadura, los cortes, ¿bien? No hay mucho detalle. Sin embargo, en otro tipo de estructura que considere, por ejemplo, mayor detalle, que tenga, por ejemplo, las conexiones más complejas, entonces ahí sí vamos a tener que representarlo. A ver, permítanme. A ver, aquí les quiero compartir. No, no, permítanme. Acá está. Bien, acá les quiero mostrar justamente uno de los programas también que ya funciona dentro de la metodología BIM y que sí permite entonces, por ejemplo, el detallado para estructura metálica, ¿no? Efectivamente y de manera específica para las conexiones, ¿no? El programa es el Tecla Structures en inglés. A ver, atentos, ahí les comparto el video. Es cortito. Pero entiendo A ver, permítame el audio. Ahora sí. que regiones irían si tienen a una cantidad de alumnos determinada y el curso es seguro. Pero solamente en Santiago. Este Construsoft lo hace en Santiago. Hasta el momento no ha ido a regiones. No, entiendo que a regiones irían si tienen a una cantidad de alumnos determinada y el curso es seguro. Pero solamente en Santiago vienen. Ya, bien. Entonces ahí me apareció mi espacio modelo con una grilla, lo cual esto es lo primero que hay que modificar cuando yo voy a hacer el proyecto. Esto pueden ser los ejes de la fundación, qué sé yo. ¿Ya? Si le hago doble clic a la grilla, aparece los datos de las coordenadas. Fijan, aquí tengo XY y aquí está XY. Dice que tengo 4 por 3000. Es decir, en X tengo 4 espacios, 1, 2, 3, 4, cada 3000 cada uno. De A a B hay 3000, 3 metros, ¿cierto? De B a C 3 metros. En Y tengo 5 cada 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. ¿Ven? Entonces yo puedo modificar aquí. Fíjense si coloco 2 y aquí coloco 2. Puedo modificar. Sí. Y mi grilla se modifica inmediatamente. ¿Ya? Y aquí están las etiquetas. A, B, C, D, E. Puedo seguir con la F, ¿cierto? Y analizar el completo, sí, sí. Y en Z tengo las alturas. ¿Bien? Entonces vamos a cerrar, pues ya modifiqué. Y veamos inmediatamente cómo estos iconos que están acá, ¿de qué me sirven? Por ejemplo, aquí tengo las fundaciones. ¿Ya? Fundación continua y aislada. Después tengo todo lo que es estructura de hormigón. Y más aquí tengo encerraduras y aquí tengo acero. Por ejemplo, vamos a colocar aquí estructuras de acero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es doble clic al icono. Siempre recomiendo hacer doble clic al icono antes para yo configurar los tamaños, ¿cierto? En este caso de la fundación. Vamos a hacer de 500 por 500. La modifico, aplicar, ok, ¿ya? Entonces ahora podría colocar una ahí, que se extienda, porque esa va hacia abajo. Fijan, ahí está. Ya tengo una fundación de hormigón. Entonces ahora si quiero modificar este elemento, le hago doble clic al elemento y en posición, si se fijan, no empezó del 0, ahí está el punto 0 que sí, dice menos 400 superior, entonces aquí vamos a colocar 0, que empiece en 0 y si quiero que mida 500, ya vamos a hacer una de 500 por 500 por 500, ¿ya? Un cubo de medio metro. Ahí empezó del 0 y menos 500 hacia abajo. Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer? Derecho del mouse, puedo colocar copiar nomás y a través de estas coordenadas puedo hacerlo fácilmente. Ya. Ahora, por ejemplo, el perfil, igual le podría hacer doble clic para seleccionarlo, ¿cierto? La posición va a ser de 3500, ¿ya? Vamos a dejar eso nomás. Aquí del centro. Ahí. Ahí. Ahora este, pegar viga. Aquí para acá. Ya. Y así puedo seguir. Entonces ahora voy a colocar al tiro la unión ahí. Esta es la base de datos de las componentes. Vamos a colocar aquí acero y esa componente. Selecciono el pilar, después la viga. El pilar siempre es el perfil principal. Pilar, viga. Cuando salen estos conos verdes,
es porque está bien hecha la componente, porque es algo que se puede construir. Ya si sale amarillo, requiere de observación, y si sale en color rojo es porque definitivamente está mala la componente. Así va trabajando rápido. Yo también podría eh, cambiar aquí la distancia de los pernos, cierto tipo de perno, toda esa información haciendo doble clic al cono verde y aquí aparece todo. ¿Ya? Las distancias. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están los tornillos. ¿Ya? Esto es recomendable modificar solamente lo que yo necesito modificar y no jugar porque hay mucha información técnica ahí. Este programa requiere, aparte de saber ocuparlo, requiere que el proyectista sepa mucho de, de armadura, de perfilería, de estructural. Ahí tengo algo, marco. Entonces yo podría copiar todo esto también. ¿Eh? Si me gusta, coloco copiar y a través de este eje aquí y puedo seguir colocando otra viga. Siempre de los centros. ¿Ah? Ahí. Vamos, miren, vamos a colocarle la componente a esta viga y la vamos a copiar para que vean que se copia también la componente. ¿Ya? Miren, esta la vamos a copiar. Veamos si no miento. De aquí para acá, que este es el punto en común. Miren, y se copió la componente. ¿Eh? Bueno, así funciona Tecla. ¿Eh? Se ve sencillo, se ve que puedo hacer varias cosas. Vamos a colocar un piso, una plancha aquí. A ver. El programa es muy bueno, ¿eh? Es bueno, bueno, bueno. Tengo aquí escaleras. Tiene hartas cosas predeterminadas. Me cortó porque creo que por aquí hay una escalera de gatos. Vamos a colocar. Vamos, vamos, vamos. Si la voz me suena un poco rara es porque estoy un poquito resfriado. O no es resfrío, en realidad es esta temporada que me da una alergia. Como a casi todo Chile le da una alergia. ¿Ya? Pero se pasa. ¿Dónde está la escalera de gato? ¿La han visto? Aquí hay una, a ver. Esa. Veamos. Veamos, veamos cómo son. Ah, miren, un dato importante. Si le hacen doble clic a la escalera, a la componente, igual pueden modificarla. Antes de utilizarla. ¿Cierto? Cambiar todos estos parámetros, qué sé yo. Y ese punto uno y el punto 2 son los clics que ustedes tienen que hacer. El uno obviamente es el primero, ¿cierto? Y el 2 el 2. Es decir, primero hay que colocar un clic aquí y el otro abajo si quisiera la escalera ahí. ¿Quedó hacia el otro lado? Sí, quedó hacia el otro lado. Entonces vamos a tener que modificarla. Ahí colocamos mover especial y colocamos rotar. Esta tiene que rotar aquí en Z, ¿cuánto? 180 grados. A ver, extender. Uy, se fue al otro lado. Rotó, ya, dejémosla ahí. Ok, pero ahora la vamos a mover. Vamos a seleccionar la componente, así que ahí dice seleccionar componentes. Ahí, mover, 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 mover. Ahí de su punto y la podríamos dejar acá. Pero igual se pasa. Entonces podemos seguir moviéndola. Pero la vamos a mover especial y lineal. Lineal, ¿qué significa? Que aquí tengo X, entonces quiero que en X se mueva, por ejemplo, 200. Mover.
Excelente. Ahí. Ya, por decir algo. Oigan, control R, fijo el punto de rotación y puedo rotar ahí. Ya muchachos, de tecla esto les puedo mostrar ahora, podría mostrarle más, pero no quiero hacer el video más largo. ¿Ya? Voy a hacer otro video mostrando otras cositas, otros detalles, después el modo plano, ¿cierto? Pero quería mostrarles cómo funciona a grandes rasgos este programa. ¿Ya? Espero que les sirva. Ya, si tienen alguna pregunta, háganmela, ¿cierto? Tengo disponibilidad para hacer estos videos y enseñarles. ¿Ya? Voy a terminar guardando el proyecto, ¿cierto? Apretando el icono. Ya está guardado porque la dirección ya se la di. Recuerden en el disco C, archivo de programa, tecla. Ta, 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 ta. Ya muchachos, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta es bien recibida. Y recuerden que la página de Dibujantes Proyectistas les quiere enseñar a pescar, pero no regalarle los pescados. Adiós. Bien, a ver, hola, hola, ¿sí se escucha bien? A ver, vamos moviendo esto. Bien, les comparto ahorita mismo por el grupo de WhatsApp el video antes que me olvide. Igual lo voy a poner en la plataforma. Bien, este canal, bueno, básicamente lo que tiene es material, pero para dibujo, ¿ya? Hay muchos conceptos que, por ejemplo, ahí el amigo no maneja mucho tema estructural, pero maneja muy bien el tema de dibujo, entonces es muy didáctico, también se lo recomiendo, ¿no? Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre el tema estructural, también les he compartido el canal de Marcelo. Pueden revisar ahí, tiene contenido no solamente de estructura metálica, de concreto, de cimentaciones, vigas, columnas, distintos métodos para resistencia de materiales, análisis estructural. Bien, lo que no profundiza Marcelo es de repente sobre mucho software, ¿no? Algunos software de diseño estructural, pero a efectos de que se entienda correctamente los fundamentos básicos y las consideraciones de estructuras, entonces es muy didáctico también ese canal. Bien, ahí lo tienen, ya está disponible entonces en el grupo para que puedan visualizarlo. Bien, entonces, han visto, el programa no es complicado, ¿no? O les ha parecido difícil. El programa en realidad es muy sencillo, ¿no? Pero como todo programa, todo software, demanda siempre de un conocimiento básico, demanda de dominar adecuadamente los fundamentos, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de dibujo, en este caso de proceso de estructura metálica, entonces es necesario también conocer, ¿no? Obviamente el concepto y criterio empleado para diseñar y elaborar las estructuras. Bien. Entonces, así como ese programa, el video que vimos también al inicio era de SolidWorks, que nos permite entonces adecuadamente el desarrollo de, por ejemplo, distintos sólidos, ¿no? Ay, no sé si lo tengo por acá disponible también a la mano. De Autodesk Inventor, Autodesk. El otro software que también es el AutoCAD
el Autodesk Inventor, ¿no? A ver, permítame si es que está. Aquí está, creo que sí, aunque dura mucho. A ver si lo adelantamos un poquito. A ver, permítame. A ver, en el chat, mientras tanto, vamos leyendo por acá. Santillán nos dice específicamente para qué uso Solid yo llevé, pero para piezas mecánicas. Claro, también tiene ese uso, pero también se utiliza para estructura metálica. Los detalles, por ejemplo, en los anclajes, los pernos, lo tienes que dibujar, igualito que una estructura mecánica, también se grafica con pernos, también se grafica, por ejemplo, con piezas. De igual manera se representan entonces estos detalles, sobre todo para los elementos de fabricación. A ver, acá hay a ver si está un poco didáctico, está creo que estés. Sí, sí, sí. Listo, entonces también les comparto rapidito, solamente para visualizarlo. A ver, ojalá que no se Punto cuelgue. central. Pide de cambiar el audio. Listo. Entonces, por ejemplo, este programa también de Autodesk, el Autodesk Inventor, también usualmente es utilizado o empleado para graficar piezas mecánicas. Sin embargo, los detalles con estructura metálica son muy similares, entonces van a tener también el mismo uso, ¿no? A ver, visualicemos rapidito, vamos a aumentarle por acá la velocidad. Hago clic en el punto central. Puedo titular las dimensiones 1200, tabulo 850. Enter. Escape. Bajamos el zoom. Bien. A continuación me pide dos líneas separadas 400. Línea desde este punto hasta este perspectiva. Entonces, si yo voy orbitando, como guardé la vista en perspectiva, hago clic en la casita y me regresa a mi perspectiva en isometría. Bien. Entonces guardamos el modelo, guardar, porque bueno, porque que guarde. Este lo llamo estructura, ¿no? Es estructura. Y guardamos. Muy bien. Ahora empezamos a colocar los perfiles. Para esto nos vamos a la opción diseño y acá nos vamos a la opción insert frame, ¿no? Esto está en la opción diseño, design. Hago clic en insert frame. Voy a buscar qué perfiles quiero. Acá está. ISO. Muy bien, entonces necesito acá perfiles bajo la norma ISO. Buscamos ISO. Bien, entonces miren, el programa también se basa o se basa también en las características de la norma americana, ¿no? Aquí vamos a encontrar entonces también, por ejemplo, la selección de perfiles. Eh, Se emplea también entonces este programa no solamente para estructura metálica, sino, como mencionaba uno de sus compañeros, para las piezas, ¿no? Piezas mecánicas. Pueden tener estos dos usos, ¿no? Pero no es complicado tampoco, son programas de dibujo, no es complicado. La parte, digamos, más importante para el uso y emplear adecuadamente todos estos elementos es que comprendan los fundamentos que puedan interpretar. Igual pasa con los programas de cálculo o diseño estructural. No son complicados, para manejarlos son súper sencillos. La característica nada más es que hay que conocer bien los fundamentos de las estructuras. Los programas en realidad son herramientas muy sencillas. La curva de aprendizaje para estos programas no es o no demanda de mucho tiempo, ¿no? La curva de aprendizaje es bastante rápida en función del tiempo. O sea, con que practiques y hoy en día se encuentra bastante material en internet, entonces se puede aprender, ¿no? Yo les estoy mostrando con videos estos programas porque yo no los tengo instalados ahorita, ¿no?
Entonces, pero como ustedes ven, no hay complicación. Sin embargo, sí hay que conocer, por ejemplo, sobre norma, hay que conocer de algunos conceptos y criterios, como por ejemplo, ¿no? La selección adecuada de los perfiles, qué tipos de perfiles hay, saber la diferencia entre el perfil entre frío, perfil en caliente, un perfil compuesto, en qué tipo de norma lo vamos a ubicar, esas características. Bien, a ver, continuemos viendo esto interesante. Bien, ISO. Queremos secciones cuadradas. Quiero secciones de dimensiones 80 por 80 milímetros por 4 milímetros de espesor. Material. Vamos a trabajar con acero, ¿no? Acero. Entonces, esta sería mi configuración. Norma ISO, familia de la ISO 12633-2, de forma cuadrada, tamaño 80 por 80 por 4, de acero. ¿Por dónde va a correr el eje neutro? Por el centro de mi perfil. Tengo la opción también, en el caso que sea necesario, poder desplazar el perfil hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, o hacer girar el perfil. Por si acaso, el material. Miren, aquí, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que se está eligiendo, no? Él está indicando, hola, hola, ¿sí se escucha ahí? Bien, a ver, de esto sí hemos conversado un poco, por ejemplo, ¿no? Para elegir correctamente la característica de los elementos estructurales. ¿Por qué se elige, por ejemplo, el centro del elemento, el centroide de la sección transversal? ¿Cuál era la característica? De esto sí hemos comentado algo. A ver, ¿sí? ¿Se acuerdan? Justamente por la transferencia de esfuerzos. La transmisión, en este caso, del peso propio, de las cargas de servicio, están en función de las características entonces de los elementos, de la sección transversal de los elementos. Además, en la malla estructural, o en este caso los ejes de toda estructura, siempre están conformados en función de los centroides de los elementos. Entonces, en estructuras, a ver, sea cual sea la configuración, si yo tengo, por ejemplo, un predio del cual voy a considerar una estructura, una construcción de cualquier sistema estructural, estructura metálica, concreto, madera, de adobe, de tierra, tapial, que son los sistemas estructurales permitidos por nuestra normatividad, entonces yo siempre debo considerar los ejes. Y estos ejes deben considerar a los elementos por su centroide, o al menos tratar de que coincidan, ¿no? Siempre acá, este es el detalle con los arquitectos. Muchas veces hay muchos arquitectos que no trabajan en función de sus ejes. Y ese es un inconveniente grande, ¿no? Entonces, para la parte estructural, sobre todo al momento de estructurar el proyecto. Entonces, pero si ya se considera adecuadamente una malla estructural, o sea, sus ejes y estos elementos están ubicados o sus centroides coinciden con los ejes, entonces ya es un punto a favor, ¿no? Respecto a la consideración estructural. Sin embargo, eso es importantísimo, ¿no? La consideración de los ejes. Tiene su fundamento y su razón de ser, ¿no? No es así nada más porque sí. Bien, de esto sí hemos comentado en las sesiones anteriores. Justamente tiene su característica en la fuerza, cuando hemos conversado también del esfuerzo, cuando se genera el esfuerzo, y en función de estos conceptos se dan los esfuerzos internos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se transfiere de un elemento a otro los momentos cortantes. Entonces es importante que los elementos coincidan.
No solamente en cuestión de eje, sino también en cuestión de sección. Si yo tengo un pórtico, por ejemplo, visto en elevación, y esta vista lo vamos a representar ahorita en planta, redondito queda mejor, ahí está. Vamos a representarlo en planta. Yo tengo por acá mi columna, que lo vamos a graficar con rojo. ¿Sí? El mejor comportamiento estructural va a estar entonces dado por los elementos que coinciden en sección, o en este caso, vamos a poner por acá en un segundo caso, ¿sí? Consideran dentro de la sección. Entonces, para estos dos casos, se va a tener un buen comportamiento. Cuando las secciones coinciden o cuando la sección de menor función, ¿no? O en función de la transferencia de carga, entonces está contenida hacia la que transfiere. En donde no se va a tener un buen comportamiento, por ejemplo, cuando tengo mi columna de esta manera y la transferencia, por ejemplo, está así, ¿no? A veces la viga o los elementos no coinciden. Entonces, obviamente acá el comportamiento adicionalmente que me va a generar otro tipo de esfuerzos. Entonces me va a generar también inconvenientes estructuralmente hablando, ¿no? Bien, continuemos entonces con el... Material o la apariencia del material puede ser acero o cualquier otro color. Entonces, a continuación que ya configure, lo único que tengo que hacer es seleccionar quiénes de estos elementos van a ser de este perfil. En este caso serían las 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, y las 4 vigas, 1, 2, 3 y 4. Hecho eso, no me queda más que aceptar OK y OK. Aceptamos otra vez OK, nos dice que se van a generar esa cantidad de perfiles. Muy bien. Obviamente hay detalles de unión que ahorita vamos a corregir. Ahora nos faltan los otros elementos de reforzamiento. Entonces, igual, insert frame. En sí va a ser lo mismo, solo que necesito que sea una sección más pequeña, es decir, en este caso 40 por 40 por 4. ¿No? 40 por 40 por 4. Todo lo demás queda igual. Y elegimos el resto, ¿no? Tengo acá estas vigas, 1, 2, 3, 4. Y todos los elementos de la parte superior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No me queda más que hacer. OK, OK. Muy bien, entonces como estamos viendo acá, ya tiene un perfil estructural. Entonces, para eso es que queríamos el modelo alámbrico para hacer correr los perfiles sobre este alambre. Entonces, a continuación lo que puedo hacer es simplemente irme a alambres, clic derecho y quitarle la visibilidad. Entonces acá cargo alambres, vamos acá, visibilidad, le quito para que no me moleste visualmente. Entonces ya me queda solo el modelo de mi estructura. A continuación, lo que se debería hacer es corregir las uniones, ¿no? Por ejemplo, esta unión vamos a corregir y ustedes tendrán que corregir todas las uniones. Entonces voy a decir, la primera unión, emitter, lo voy a decir. Entonces, como pueden ver, es un biselado que se va a generar. Entonces le digo, por ejemplo, ¿no? Necesito que este perfil, de frente selecciono, y este perfil tenga, ¿no?, este tipo de unión. Podría establecer una separación quizás para colocar soldadura, quizás no la necesito, lo voy a dejar en cero y simplemente acepto. Y como ven, ya quedó corregido, ¿no? Se corrigió. Muy bien. Ahora, por ejemplo, este perfil, si observo, se está sobreponiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un corte. Entonces, para hacer corte, tengo acá lo que es el trim, ¿no? Tengo el trim, entonces digo, no. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer primero es colocar un poquito de cabeza, orbito, ya lo tengo de cabeza, y digo trim. Primero selecciono el perfil que voy a cortar, que va a ser este. 1. Y 2, selecciono hasta dónde, es decir, la cara, hasta esta cara de acá. Y para hacer esto voy a activar la opción Face. Entonces activo la opción Face y a continuación selecciono la cara, que es la cara posterior, la cara de abajo, ¿no? Clic y ya está. Y acepto OK. Entonces ha sido recortado. Y así tengo que empezar a corregir todas las uniones. Por ejemplo acá, ¿no? Está también, si me percato va a estar metida adentro. Entonces digo, trim, selecciono el elemento que voy a cortar, que va a ser este de acá, clic. Luego activo la opción Face, me voy a la cara que voy a cortar, que va a ser este de acá, clic y OK. Y entonces así tenemos que corregir. Ahora, ¿cómo verificar si ya terminé mi trabajo? Todavía falta cortes. Entonces, para hacer esto, nos vamos a la opción Inspección. En la opción Inspección nos vamos a la opción Análisis de Interferencia, que está a la izquierda. Selecciono Análisis de Interferencia. Selecciono todo mi modelo. Selecciono todo mi modelo. Ya lo seleccioné y OK. Entonces, en todo lo que me bote rojito, todavía me falta hacer la corrección. Miren, acá ya corregí, no tengo nada. Acá ya corregí, no tengo nada. Pero todo lo demás me falta todavía corregir. Y ese es el trabajo que ustedes tendrán que realizar. Corregir esto. Muy bien, acepto OK. Entonces debería salir sin ningún rojito. Ya, guardamos. OK.
¿Qué pasa si yo quiero simular una soldadura? Muy bien, en este caso puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, me voy a la opción Environment, que está por acá, y digo, voy a trabajar con soldadura. Activo este botoncito, clic. Me dice que se va a convertir en un modelo de soldadura, le digo que sí. Le digo bajo qué norma, ISO, qué material, igual, vamos a trabajar con acero, steel. Buscamos por acá, acero, steel, ¿no? Ya tengo mi configuración, norma ISO, material de aporte acero, y ok, ya está, ya activo. Entonces lo que voy a decir, activar soldadura. Activo el botón soldadura, clic. ¿No? Ahora, por ejemplo, voy a hacer una soldadura de filete. Entonces me vengo para acá y le digo soldadura de filete, clic, ¿no? Soldadura de filete. Ahora, el filete, por ejemplo, va a tener un espesor de 5 milímetros, ¿no? El cordón de soldadura, acá le pongo el milímetro, ¿no? Entonces elijo cara 1. Cara 1, es decir, qué cara voy a soldar con qué cara. Cara 2, cara 1, ¿quién va a ser cara 1? Por ejemplo, me voy acá, que este ya corregí. Entonces yo le digo, esta cara 1, esta cara 2, esta cara 3, porque voy a soldar a todo alrededor, esta cara 4, esta cara 5, orbitamos, 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 ahí creo que puedo ver todo, 5, 6, 7 y 8 caras. Ahora, estas 8 caras, ¿con quién las voy a soldar? Entonces activo ahora cara 2, que vendría a ser este botón. Las voy a soltar con esta cara de acá, a donde toca, clic. Ya lo seleccioné, como puedo ver, ya se generó el cordón de soldadura de 5 milímetros. Acepto OK y queda soldado. Entonces así tengo que corregir todo aquello que voy a soldar. Por ejemplo acá, ¿no? Vamos a demostrar acá otro tipo de soldadura. Primero voy a hacer el corte, ¿no? Primero voy a hacer el corte, porque faltaba trabajar. Entonces voy a finalizar, le pongo retornar. Ahora sí me voy a diseño y le voy a poner clean, ¿no? Le voy a poner clean. Voy a hacer una corrección, me faltó hacer esto, ¿no? Clean. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Este elemento debe ser cortado con esta cara. Y ok, ahora lo voy a soldar. Entonces regreso a Environment, activo la opción. Ah, no, acá ya debe estar activo, acá está soldadura. Voy a activar, doble clic, ya está, se activó. Simplemente doble clic aquí y me veo la opción. Ya no fillet, sino relleno, soldadura por relleno. Soldadura por relleno, activo el botón soldadura por relleno. Y acá tengo que escoger qué cara, con qué cara también voy a soldar. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Necesito soldar. Entonces voy a orbitar para ver esta cara de mi perfil. Debe estar activo cara 1. Y activo esta, o selecciono este perfil, ¿no? Con mucho cuidado, activo toda esta cara. La selección, clic. Ya, esa cara, ¿con quién se debe soldar? ¿No? Hacemos un zoom. Esa cara se debe soldar con la cara, obviamente, que tenemos por acá. Entonces ahora activo cara 2. Cara 2. Selecciono cara 2. Clic, ¿no? Y también selecciono esta cara de acá y la cara de abajo. Entonces, entre estas dos caras se va a generar un relleno. Pero yo tengo que indicar la dirección de relleno. Y para esto me voy al botoncito dirección, ¿no? Dirección. Ahora le digo, la dirección de relleno es en esta dirección. Como puedo ver, seleccioné una arista acá. Cualquier arista que vaya en esa dirección. De tal forma que se genere relleno. En esta parte, como puedo observar, no existe relleno soldadura porque el perfil toca con el otro perfil, mientras que acá sí había una separación. Entonces, se va a generar el relleno pertinente. Ok. Entonces ya tengo una soldadura por relleno. Reitero, acá no se genera soldadura porque no tiene nada que rellenar. Las caras están unidas, mientras que en la parte superior sí necesito hacer un relleno de soldadura. Entonces son los dos tipos básicos que tenemos para la soldadura. Muy bien. Una vez que finalicé todas las soldaduras necesarias, me voy a la opción retornar, ¿no? Retornar, clic, y ya tengo mi perfil. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es hacer un pequeño. Bien, también les comparto el video en el grupo para que lo puedan revisar ya detenidamente. Pero como ven, entonces, estas herramientas son, son de mucha, mucha utilidad, ¿no? Ese Santillán dice, no le tenía fe al inventor. No, todas son muy buenas herramientas y todas son prácticas, prácticas y sencillas. Lo que sí demanda justamente es el conocer, como les indicaba, todos estos fundamentos, ¿bien? Como ven, entonces, ya con la tecnología, hoy en día ya podemos pasar a hacer un diseño en 3 dimensiones, lo que nos permite justamente tomar en cuenta todas las especificaciones, todos los detalles, todas las características y prácticamente de una manera semiautomatizada, ¿no?
Los detalles entonces de poder imprimir estas vistas son bastante sencillas, ¿no? Eso justamente se pudo visualizar un poco más en el SolidWorks, pero también funciona de la misma manera tanto para Tecla como para el Inventor, ¿no? De igual manera, la misma característica. Bien, y no solamente se utiliza para los elementos de mecánica, como ven, sino también para definir, por ejemplo, coberturas autoportantes, coberturas, por ejemplo, para naves industriales, para cualquier tipo de proyecto. Sí, hola, hola, ¿sí se está escuchando? ¿Los demás se escuchan bien? Ya, entonces debe ser el tema del internet. Gracias igual por avisar. Muchas gracias. Ah, la consulta dice Santilla, ingeniero, a nivel laboral, ¿qué programas se usan más? A ver, por eso, miren, de lo que estamos viendo, a ver, permítame retornar a esta lámina. Aquí. Bien. A efectos de poder graficar, bien, nuestros planos de fabricación, como estamos viendo el día de hoy, bien, salen o se pueden detallar después de tener nuestros planos de diseño. Entonces, lo normal es que se tengan los planos de diseño. Esta es la parte básica de un proyecto. Bien, se supone que con esto ya debe construir adecuadamente la persona que va a ejecutar. Sin embargo, como son de repente, por ejemplo, estructuras nuevas, no todas las personas o todos los profesionales que trabajan conocen a profundidad sobre el tema. Y sobre todo porque hay mucha variabilidad en este tipo de proyectos, es importante que se puedan detallar estas características de fabricación, de ensamble, de montaje correctamente. Entonces, todos estos detalles se pueden entonces plasmar adecuadamente en nuestros planos de fabricación, en nuestros planos de montaje. ¿Qué programas se utilizan? Ya depende del que va a detallar justamente estas características. Normalmente el que más se está utilizando ahorita en el mercado es el tecla, ¿bien? Porque es mucho más práctico a efectos de, por ejemplo, dibujar o diseñar las conexiones, ¿no? Hay mucha facilidad, pero si tenemos, por ejemplo, soldadura, como han visto, el Inventor es también una muy buena opción, ¿no? Son prácticos, son fáciles de manejar, como les indicaba, la curva de aprendizaje es bastante corta, ¿no? Bastante sencillo. A ver, permíteme dónde nos quedamos. Sigue nuestro cuadrito de materiales. Bien, bueno, entonces ya para terminar, por si acaso este material ya lo tienen disponible y también desde el día de hoy vamos a dejar habilitado la posibilidad de que puedan dar el examen ya de la última unidad. Bien, finalizamos con esto rapidito. Tenemos entonces respecto a nuestro cuadro de materiales las características. Recuerden que nosotros debemos especificar todos los detalles para cada uno de los elementos. Bien, la parte de marca se refiere justamente a la nomenclatura. Bien, vamos a ponerlo por acá. Se refiere a la nomenclatura del elemento, cómo lo vamos a identificar, por ejemplo, desde nuestro plano de diseño y cómo vamos a encontrarlo entonces en nuestro plano de fabricación. Esa es la característica. Bien, también vamos a tener los planos de conjuntos. ¿Qué quiere decir? Son los planos que se utiliza o utiliza el personal técnico en el taller para ya ensamblar o en este caso armar un elemento estructural. Bien, estos son elementos que vamos a encontrarlo, por ejemplo, para los anclajes, para los tensores o algún otro tipo de elemento en proyectos de gran magnitud, ¿no? Representan en este caso una visión general de un elemento que vamos a construir pero en función de sus diversas especificaciones. Es decir, por ejemplo, podemos tener un elemento que va a tener soldadura, va a tener pernos, eh,
va a tener distintos elementos, ¿no? Como planchas, placas. Entonces, esto también aplica para las conexiones complejas, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿cómo se va a visualizar? Con nuestras vistas. Vista en planta, vista de detalles. Por ejemplo, para estos detalles específicos se utiliza más que el tecla, por ejemplo, aquí sí se utiliza el SolidWorks, ¿no? Es mucho más práctico para este tipo de detalles, por ejemplo, ¿no? Entonces los detalles, por ejemplo, acá tipo, para este tipo de elemento, un gancho, entonces hay muchos elementos, ¿no? En juego acá, muchas piezas. Entonces estos detalles son planos de conjuntos, se denominan planos de conjuntos. Perdón, a ver, ya está. Bien, respecto al resto de elementos, ya hemos visto, ¿no? Nuestros tipos de conexiones. En función entonces de los tipos de conexiones, principalmente para las conexiones complejas, se puede detallar también solamente la preparación de conexiones, anclajes, empalmes. Se puede preparar entonces también los planos de fabricación. Quiere decir que, por ejemplo, cuando se hace el diseño, esto prácticamente puede ser un trabajo de campo adicional. ¿Ya? O sea, los planos de fabricación no necesariamente son obligatorios para que se puedan ejecutar. Al pasar al procedimiento constructivo ya se puede construir con nuestros planos generales o planos de diseño. Obviamente que estos tengan sus detalles, ¿no? Como por ejemplo el tipo de soldadura, el tipo de conexiones, el tipo de elementos. Sin embargo, ¿sí? A efectos de que se puede ejecutar con mucha mayor precisión los procedimientos constructivos, se detallan en este tipo de planos, ¿no? Las uniones, la construcción, por ejemplo, de las cartelas, las planchas que se van a utilizar y todos los pormenores, ¿no? Bien, el material entonces, repito, señores, ya lo tienen disponible por si acaso en la plataforma. Bien, y ahora sí, para finalizar, nuestros planos de montaje. Bien, recuerden que hemos hablado al inicio de nuestro ejemplo de pórticos. O sea, para el ejemplo de un sistema porticado en estructura metálica, ¿sí? Se puede trabajar de muchas maneras, no necesariamente con el procedimiento constructivo de un pórtico en concreto armado, ¿no? No quiere decir que primero tiene que estar sí o sí las columnas. En algunos casos vamos a tener, por ejemplo, elementos eh, con cierto orden, ¿no? Que nos permitan, por ejemplo, mayor facilidad. Entonces, normalmente el procedimiento constructivo puede variar para este tipo de estructuras. Y ese orden, entonces, ¿cómo vamos a construir? Por ejemplo, si construimos la estructura de rojo primero y luego voy a colocar, por ejemplo, otro tipo de estructura verticales o que también pueden ser diagonales. Entonces, este orden de procedimiento constructivo obedece entonces al montaje, ¿no? También en estos planos de montaje se especifica ese detalle constructivo. Bien, el orden entonces en el que se puede asumir. Va a haber algunos elementos que necesariamente por la configuración estructural de repente van a ser necesarios, es decir, considerar primero sí o sí, por ejemplo, las columnas, en el caso de un primer nivel. Entonces, estas especificaciones o características también se determinarán y se van a describir a manera detallada en el plano de montaje. Bien, entonces esta característica sí es importante. Otra característica, por ejemplo, que vamos a ver en el tema del montaje es cuando se consideran distintos materiales, sobre todo en la parte base, por ejemplo, los anclajes en cimentaciones. Los anclajes en cimentaciones tienen su especificación también en función del tipo de concreto que se va a utilizar para anclar.
Entonces va a haber algunos que, por ejemplo, se tiene que respetar el proceso adecuado del concreto, es decir, esperar algunos días para poder recién ubicar adecuadamente la estructura metálica sobre este tipo de anclaje, ¿no? Todas estas características entonces se van a ver y detallar en nuestro plano de montaje. Eso se refiere justamente, ¿no? También eso aplica específicamente para los planos de metálicos, o bueno, los planos en este caso de ensamblaje para piezas, ¿no? Justamente la secuencia o el orden va a ser también determinante para este tipo de características. Bien, de la misma manera va a ocurrir con los pernos que utilizamos entonces.